Para plantear el texto bíblico que encontramos el día de hoy, se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Algo interesante aquí es cómo el Señor Jesucristo nos habla diciendo en el versículo 15 que el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Las profecías ya están en su cumplimiento. Desde aquel entonces hasta este momento, las profecías se están cumpliendo. Cristo vino a cumplir toda profecía, tanto del Antiguo Testamento como de las que han de venir posteriormente. Cristo está cumpliendo todo esto. Y habla, el reino de los cielos se acercando. Está hablando sobre la cercanía, sobre la presencia del reino de Dios, que podemos palparlo, que podemos tenerlo, de tal manera que nosotros podemos decir: Dios es eterno, Dios grande, Dios es fabuloso, de tal manera que podemos sentir la presencia y manifiesta de Dios. Pero también nos habla: arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí nos habla la actividad humana. La profecía de Dios ya se ha cumplido, la cercanía de Dios está ahí presente, y la actividad humana es que nosotros tenemos que arrepentirnos y creer en el evangelio. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, sí empezó a predicar el evangelio, pero también capacitó a otros para el evangelio, para hablar las buenas nuevas. Y esto lo encontramos en el evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 1. Te invito a que vayas a esa porción de las Escrituras, el cual dice de la siguiente manera. Dice: después de estas cosas, después, versículo 5, cuando nos habla precisamente en el versículo 5, Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjate qué interesante, les dio instrucciones. Cuando Jesús envía, da instrucciones precisas. Y si vemos a Lucas capítulo 10, que es otro, hablamos de Mateo capítulo 5, 10, versículo 5, vamos a Lucas 10, versículo 1, porque son paralelos. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en Dios delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde había de ir. En Mateo capítulo 10, versículo 5, entendemos que Dios envió a 12 discípulos, pero en el capítulo de Lucas dice que después designó a otros 70. Aquí encontramos primero que los 12 representan a las 12 tribus de Israel, porque dice la Escritura y menciona: son enviados solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los 70 significa también, nos hace realidad la universalidad del mensaje de Dios. Es decir, los 70 representan todas las naciones, como en el tiempo de Noé, donde se establecieron 70 naciones en todo el mundo, en todo el hemisferio. ¿Por qué? Porque las Escrituras le dicen: cuando vayan a predicar el evangelio y le van a poner en la mesa, coman todo lo que haya que les pongan en la mesa, sea kosher o no kosher. Es decir, si vas a comer kochi o no vas a comer kochi, si te lo presentan, tienes que comerlo. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice que debemos orar de tal manera que los alimentos son santificados por la oración. Y esas señales seguirán a los que creen, que aunque haya cosa mortífera o alimentos que tal vez tú no comas, en el nombre del Señor Jesús tú lo tomas. Bueno, pero déjame decirte claramente que no solamente cuando estaba en vida Jesús invitó a sus seguidores a predicar el evangelio, sino después de su muerte, de su resurrección, allá en Mateo capítulo 28, versículo 18, nos habla de las órdenes directas de cómo deberían predicar el evangelio. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. La palabra griega que se utiliza, fin del mundo, es sunteleia, que significa consumación, terminación, acabamiento, significa también conclusión o realización.
Dios desea que aunque el mundo esté ya por acabarse, sin embargo, Dios estará ahí presente. Jesús es el Todopoderoso. Jesús le dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra responsabilidad es hacer discípulos, comprometernos hasta el fin del mundo. El compromiso de los discípulos es ser bautizados o bautizables, es decir, que tengan la imagen del nuevo nacimiento, un compromiso de vivir en pureza, en santidad, un compromiso de vivir una vida completa. Enseñarles, dice, tenemos que enseñarles. También el discípulo debe ser enseñable, debe ser obediente. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se le ha dado a aquellos que son obedientes. Y ante todas estas cosas dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Implica que vamos a tener una protección eterna en Cristo Jesús. Amén. Hechos 1, versículo 6 al 9, dice así. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En este tiempo, este lugar es bueno para nosotros, lo vas a restaurar. La perspectiva del hombre es estar establecido en un lugar con comodidad. Los cristianos, recuerden, fueron esparcidos por todo lugar, fueron perseguidos. Ahí en Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice que los que fueron esparcidos iban predicando por todas partes el evangelio de Dios. Recuerda también que Israel también fue expulsado de su tierra debido a que no logró ser luz a las naciones y tenía que ser esparcido por todo lugar. Solamente que ellos solamente le predicaban a los de su raza y se encerraban en sus sinagogas. El lugar más espléndido para nosotros está reservado en los cielos, en la Nueva Jerusalén. Que no nos toca a nosotros los tiempos y las sazones que Dios ha colocado en su sola potestad. A su tiempo se manifestará el Dios glorioso y eterno y nos dará un lugar especial, un lugar en los cielos. Al pueblo judío está establecido que le va a dar la tierra por heredad, es decir, le dará ese milenio respectivo. Pero lo más interesante es que el Señor Jesús le dice a los discípulos que ciertamente no les toca a ustedes saber el tiempo y el lugar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios le va a dar un poder, una fuerza más allá de sus expectativas, capaz de remover todo, de desordenar todo y de derribarlo todo, como hace la dinamita. La palabra poder viene de la palabra dunamis, dinamita, que derriba, que rompe, que destruye, que desordena todo, pero también abre camino, abre paso. Y dice, y recibiréis poder. Me llama mucho la atención este texto porque el verbo futuro del ámbano que utilizamos acá en el texto griego, también su principal traducción puede ser tomar, pero inclusive los diccionarios Strong y otros tipos de diccionarios nos dicen que también puede significar echar mano. Así, el hombre de Dios recibe el poder de Dios, pero al haber echamos mano de ese poder. Y el poder viene de una personalidad que se llama Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos atrapa. Dice, cuando haya venido sobre vosotros. Es como un león que se agazapa, que espera el momento y se lanza sobre nosotros. Y Él decide cómo, cuándo, a qué hora. Y Él nos imparte de esa fuerza y nosotros lo recibimos, pero a la vez tomamos de ese poder para vivir con más fortaleza. La finalidad de este personaje y de este poder es solamente para que nosotros seamos testigos del poder de Dios, testigos de Jesucristo. Es decir, que daremos fe de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado y de lo que hemos creído. Aunque nosotros demos testimonio y la gente con ello no nos crea, aunque con ello nosotros seamos despreciados y algunas veces apreciados, algunas veces creídos,
A veces seamos juzgados y seamos hallados por inocentes y a veces como culpables. Sin embargo, el alcance de esta misión es hasta el extremo de la tierra, hasta lo último. Ahí donde estás tú, ahí comienza tu misión. ¿Y donde termina? Hasta el otro extremo más alejado de ti. Darás testimonio hasta el último rincón del mundo. Así que Dios te llama a que si tú has creído en Él y tú has recibido el Espíritu Santo, no lo tomes como pasivo el Espíritu Santo. Arrebata de Él el poder y empieza a dar testimonio de Jesucristo de donde tú estás hasta el último rincón. Debemos entender que nuestra predicación o la misión de predicar en tiempos difíciles es posible. Predicar en tiempos difíciles es posible. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12, versículo 13 y 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabra de nuestro Dios. Esta palabra la encontramos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que se habla sobre el discurso del fin de los tiempos, el fin de los siglos. Y habla de las señales de la venida del Mesías Jesús y las señales del fin del mundo. Dice Tosameion, señales de la parusía, de la presencia, la manifestación y de la sunteleia, de el fin del mundo, de la completación total del tiempo. Cuando uno lee el capítulo 24 del libro de Mateo, uno encuentra algunas expectativas de etapas que deben seguir antes de entonces vendrá el fin. Por ejemplo, nos habla de que va a haber gente que van a imitar a Jesús. Van a imitar salvadores del Señor Jesús. Muchos dirán, aquí, está en este lugar, no le creáis, se levantarán muchos en mi nombre, habrán imitadores de un Salvador, querrán salvarnos del capitalismo, querrán salvarnos del socialismo, querrán salvarnos del mal medio ambiente, querrán salvarnos de la pobreza, querrán salvarnos de la ignorancia, salvarnos de la opresión, pero siempre va a aparecer un Salvador que guiará al humano y querrá tomar ventaja y control. Rumores y guerras. Oiréis de rumores, oiréis de guerra. Sí habrá, es una etapa donde sí habrá guerra, pero no va a ser una guerra mundial. Solo parte de Europa sabrá que hay guerra en América. Parte de América sabrá que hay guerra en Europa. Parte de Asia sabrá que hay guerra en otros lugares. Pero a esto le dice el texto, aún no es el fin. Pero también nos habla de un levantamiento global, que sería otra tercera etapa, donde dice que la globalidad va a haber levantamientos, va a haber despertares, basta ya, a mí nadie me domina, yo soy un reino, yo soy una nación independiente, pero habla de, va a haber plagas globales, va a haber plagas alborotadoras globales como la que estamos viendo. También va a haber hambre, terremotos en todos lugares. Y pareciera ser que ya estamos rondando por este momento, pero nos dice el texto bíblico, pero a esto se le llama principios de dolores. Después viene la tercera etapa, que sería la confrontación contra los poderes del mundo, contra el nombre y palabra del evangelio, donde habrá una confrontación, nos entregarán en traiciones, muertes, presiones por todos lados, tribulación, va a haber angustia, la muerte será parte de la vida cristiana, serán aborrecidos los cristianos, serán detestados, especialmente el mensaje divino que proclamamos, como parece ser que ya estamos viviendo hoy en tiempos difíciles. Pero centrémonos en el texto bíblico que estamos tocando en esta hora, que es ese Mateo 24, el versículo 12, 13, 14. Dice, por haberse multiplicado la maldad, o sea, habrá un incremento de maldad, de malos.
La palabra griega que se dice maldad se llama anomía, gente sin ley. Como aquellos siervos que son siendo juzgados delante de la presencia de Dios el Señor. Y Jesús le dice en Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra de hacedores de maldad es lo mismo por haberse multiplicado la maldad, anomía. Tal vez hoy te dice ser cristiano, pero sos permisivo y activo contra los derechos del niño y de la niña, los derechos del aborto, los derechos del LGTB, derechos a arrebatar la propiedad privada. Ten cuidado. Y a consecuencia de eso, dice la Escritura, muchos de ellos se enfriarán, muchos creyentes verán la ineficacia del amor de aquellos creyentes que siendo fuertes en la fe, se van a debilitar. Dice que el amor debe ser ferviente, dice el apóstol Pedro, allá en 1 Pedro 4, versículo 8, vuestro amor sea ferviente, y ante todo tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y según esta escritura, dice que se enfriarán por un soplo, así como cuando se enfrían los vasos, porque hemos recibido algo caliente, se va a enfriar. La Biblia dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, son las personas que no han caído en el engaño del mundo, que no han chocado, que no se han enfriado, sino que han perseverado en la fe y que tienen el conocimiento del Mesías, Salvador, del Redentor. Y esto será la señal del fin de los tiempos, porque ellos predicarán, ellos se levantarán con todo su poder y con todo lo que tengan a su alcance. Utilizarán la televisión, los teléfonos inteligentes, utilizarán las tecnologías, utilizarán las mensajerías, serán un apoyo para el necesitado en tiempos de pandemia, utilizarán el internet, va a ser un movimiento mundial, un movimiento que va a recorrer todo el mundo, dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo. Y algo que me llama la atención es el mundo. En el texto griego nos habla de Ecumenene, la tierra habitada, para testimonio de ellos. No para que ellos crean, pero sí para que nosotros demos la evidencia de que hay un Salvador y un Redentor, de que ellos deben ser salvos como fuimos nosotros. Así, a su tiempo, vendrá el poder de Dios Salvador, el fin de los tiempos. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, 20. Es el último versículo de Marcos. Marcos 16, 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Eso nos dice la Escritura en este momento. Bueno, este texto vemos la respuesta de los discípulos del Señor a la orden del Maestro. Y tal caso debe ser también nuestra respuesta, si en verdad nosotros decimos ser sus seguidores. Cada creyente debe dar una respuesta a Dios ante el llamado y la verdad del Evangelio. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta que tú estás dando o cuál es la respuesta que tú le darás a esta pregunta? Cuando te dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos salieron. Ellos, como personas, salieron. Esta palabra es interesante porque la palabra salir es la misma que se utiliza cuando se expulsa al demonio, cuando se le dice, sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera. Entonces ellos, aunque ellos no son demonios, ellos sintieron la autoridad y el poder del Espíritu Santo que los arrastró a salir de donde ellos estaban, de la comunidad que ellos estaban. Ese poder de Dios los sacudió y respondieron saliendo de su lugar con un solo propósito. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo estás tú recibiendo ese don y ese poder del Espíritu Santo? ¿Te quedas todavía en la comodidad de tu hogar o estás experimentando el poder para salir? ¿O estás solamente recibiendo conferencias tras conferencias, estudio tras estudios, curso tras cursos y no accionas en lo que tú ya te has llenado del poder de la gloria de Dios? Y sigue diciendo ese texto, y predicaron en todas partes. Llama la atención que el propósito de la salida es para predicar el Evangelio, las palabras de Jesús. Y la expresión es muy genérica cuando dice en todas partes. Significa por todo lugar, por donde quiera.
En cualquier circunstancia, en cualquier momento, la predicación debe ser lo que debe estar en tus labios, debe estar en tu mente, debe estar en tu ser, debe ser parte de tu cuerpo, debe ser lo que come, lo que vive, lo que respira, donde quiera que estés, debe ser la palabra de Dios. Este mensaje no está limitado a un rincón en específico, no está limitado a una región nada más. Puede ser predicado desde el valle hasta la montaña, puede ser predicado desde el desierto hasta donde hay fuentes de aguas, en lugares donde hay riqueza, pero también en lugares donde hay pobreza. Este mensaje no está limitado nada más a un solo lugar, sino está limitado a que nosotros como luz del Evangelio alumbremos en todo lugar. Debemos predicar en las calles, en los auditorios, en las casas, en las mansiones, en los restaurantes, en las oficinas. Debemos predicar en las escuelas, porque este mensaje va a alumbrar las almas de los hombres, va a alumbrar las tinieblas de todas personas, porque las tinieblas abarcan toda la humanidad, pero la luz del Evangelio alumbra a toda la humanidad. Por eso la Escritura nos llama que somos hijos de luz. También este evangelio debe ser expandido de todas formas, de todas maneras. ¿De qué manera? Por medio de panfletos, por medio de folletos. Hemos encontrado, hay películas para evangelizar, cortometrajes, videos infantiles, caricaturas, audiolibros, aplicaciones de diversas formas, predicaciones en las redes sociales, y todo está dispuesto para todos los creyentes, para todos los que quieren trabajar en la obra del Señor. Y dice la Escritura, y el Señor los ayudaba. Nuestro ayudador no nos dejará. Muchos dicen, ¿cómo lo realizaremos? ¿Con qué dinero? No tengo ni una sola idea, pero pídelo al Señor. Él es nuestro ayudador, así como el apóstol Pablo, que quería ir a Asia y no podía ir, quería ir por otro lado, y Dios decía no, y decía, bueno, ya no tengo ni una idea. Entonces el apóstol Pablo recibió una visión celestial allá en Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10, donde dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. El Señor les ayudó diciéndole, aquí hay una puerta, puedes seguir hablando del evangelio de esta forma y de esta manera. Hermanos y amigos, la palabra del Señor nos dice que tenemos un ayudador en la palabra de Dios, un ayudador para hablar el mensaje, y no solamente eso, sino que nos dice que es nuestro confirmador. Él va a confirmar cada palabra, el logos va a confirmar el discurso que nosotros hacemos. ¿Cómo? Porque el mismo Señor Jesucristo va a certificar la predicación del que está hablando. De manera que ese hombre al cual se le habla del evangelio, que va a ser el receptor del evangelio, Dios le va a hacer el creer en su corazón, en su alma. Son acompañadas por señales. Es decir, el mensajero va a dar el mensaje con la certificación del cielo, y las señales le seguirán donde quiera que vayan. Fueron diseñadas para cada necesidad, fueron diseñadas para toda circunstancia que haya de pasar el creyente, que tiene que dar el evangelio. Dios es nuestro proveedor. Amigo y hermano, no te quedes sentado en tu lugar. Es tiempo de predicar el evangelio en todo lugar, en todo momento, en lugares peligrosos, pero es tiempo para que nosotros nos despertemos del sueño y que la iglesia sea gloriosa, porque entonces este evangelio será predicado, el evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pero nosotros esperamos ese fin para ser guiados a la gloria celestial. No porque queramos escapar, sino porque queremos anunciar el mensaje de la salvación y salvar muchas más gentes para llevarlo al encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, dale like a este estudio, a este mensaje. Hay muchas cosas más. Comparte con otros, y si eres parte de Bochil, te invitamos a que asistas con nosotros aquí a esta casa, iglesia virtual, donde nos reunimos y sabemos que va a ser de gran bendición para ustedes. Dios te bendiga.